Tú y yo sabemos que la gente es selectiva. Un día la eligieron princesa. Al siguiente no era nadie. Sin guerras, sin escándalos de Estado ni tragedias públicas que pudieran justificarlo. Solo fue una dura elección. Solo quedó el frío silencio de un palacio que decidió excluirla. Le arrebataron su título con esa misma discreción y exclusividad con la que, alguna vez, alguien eligió otorgárselo. Esta historia no arrancó entre los muros de un castillo exclusivo, sino en las calles comunes de Dublín. Allí, una joven irlandesa de origen humilde nunca imaginó ser la elegida para un destino tan extraordinario, algo que parece sacado de una novela, pero pasó. Y luego, alguien decidió borrarlo por completo. Bienvenidos a este canal. Pasen. Hoy veremos la vida de Tessie Anthony, quien rompió duros filtros sociales para ser princesa de Luxemburgo. Después, vio cómo ese círculo tan exclusivo y selectivo derrumbaba todo lo que construyó. Antes de seguir, escriban una sola palabra abajo. ¿Qué sienten cuando a alguien le arrebatan de golpe todo lo que había construido con tantísimo esfuerzo? Leerlos nos ayuda muchísimo y nos demuestra que al final, estas duras pruebas de la vida nos impactan. Teresa Anthony nació el 28 de febrero de 1985 en Kilnamona, barrio obrero del sur de Dublín. Fue la segunda de 4 hermanos en una familia irlandesa muy trabajadora. El dinero escaseaba y no había para escoger, pero el amor sobraba. Su padre trabajaba en construcción y su madre cuidaba el hogar, manteniendo a flote una vida diaria sin lujos, donde las opciones exclusivas sencillamente no existían. Tessie, como le decían desde niña, creció en ese ambiente de muchísimo sudor y esfuerzo constante. Aprendió rápido que la vida es selectiva y no regala nada. Si aparecía una oportunidad, debías agarrarla fuerte. Era una joven de mirada profunda y un carácter muy decidido. Su encanto no venía de su estatus, sino de su esencia. Ella elegía tratar a todos con una empatía brutal, logrando que cada persona se sintiera realmente valorada y escuchada. Estudió durísimo. Trabajó desde chava y eligió una vocación 100% humana: la enfermería y el cuidado de los demás. En su círculo, nadie mencionaba a la realeza ni castillos europeos. Esa gente tan selecta solamente existía en las revistas del corazón y en la televisión, o en fotos ajenas de eventos muy exclusivos, algo totalmente desconectado de las mañanas nubladas de Dublín. Pero, curiosamente, la vida ya la había seleccionado para algo más. Le tenía preparado un encuentro a Tessie Anthony que cambiaría su futuro entero y la haría cruzar nuevas fronteras, aprender otros idiomas y moldearse a reglas exclusivas que jamás le enseñarían allá en Kilnamona. Ese choque la seleccionó para ser princesa, aunque años más tarde la terminaría descartando, dejándola sola frente al espejo, dudando de quién era en el fondo, despojada ya de los títulos que decidieron quitarle. Ese hilo que decidió conectar a Tessie con la élite de Luxemburgo tiene un nombre y una fecha muy exactos. Hablamos de Luis de Luxemburgo en el año 2004. Pero para entender cómo lograron elegirse mutuamente, tú y yo, debemos retroceder un poco. Vamos a analizar quién era este joven príncipe que se fijó de golpe en una enfermera irlandesa. Luis Enrique Maximiliano, María de Borbón-Parma, a quien simplemente llamaremos el Príncipe Luis. Nació el 3 de agosto de 1984 en Luxemburgo. Era el cuarto hijo del exclusivísimo Gran Duque Enrique y la Gran Duquesa María Teresa. Creció en esa burbuja europea tan exclusiva y estable. Una monarquía antigua donde tu vida entera la elige el estricto protocolo desde que eres niño. Todo es súper rígido cuando perteneces a un linaje que lleva siglos al mando. Pero había un detalle vital. Luis no fue el elegido para heredar la corona. Al no ser el número 1, gozaba de un filtro menos opresivo, cierta libertad que su hermano mayor, Guillermo, jamás podría permitirse. Esa misma ventaja fue la que le permitió elegir salir a vivir el mundo real, muy lejos de aquellos exclusivos salones dorados. Luis estudiaba fuera, viajaba por doquier y elegía mezclarse tanto con la cerradísima élite europea como con personas del día a día, justo en ese punto medio, donde las clases sociales chocan y las personas deciden juntarse, fue donde su camino topó de frente con el de Tessie. ¿Cómo se eligieron durante aquel primer encuentro? Es un secreto que ambos guardan celosamente. Pero lo que sí es un hecho comprobado es que el flechazo fue rapidísimo e intenso.
Luis quedó fascinado con la irlandesa. Ella rompía por completo el molde y los filtros tan calculados de las mujeres de su círculo. Tessie no filtraba sus palabras ni fingía poses para encajar. Ella simplemente elegía ser súper directa, 100% natural y sin fachadas. Y claro, para un hombre criado en la exclusividad de las apariencias, fue una elección irresistible. Por su parte, ella solo veía a un chavo inteligente y muy guapo. Al principio no lo eligió por su corona ni su sangre, pero la tremenda realidad de su linaje exclusivo y lo que implicaba quedarse a su lado, la golpearía muy pronto. Cuando Tessie Anthony fue finalmente aceptada en la vida del príncipe Luis, cruzó la línea hacia un club súper selecto, ajeno a todo lo que conocía. La realeza de Luxemburgo no era solo un grupito de gente rica con títulos de nobleza. Era una máquina centenaria, diseñada para filtrar a todos mediante protocolos larguísimos. Tenían normas tan exclusivas que jamás las explicaban. Simplemente asumían que ya las traías de fábrica. Si te elegían para entrar, tenías que dominar el código de inmediato. Tú y yo sabemos que Tessie no venía de esa cuna, y adaptarse fue brutal. Sus primeros años juntos fueron una batalla para transformar a una chica que, sin exagerar, había sido elegida desde otro universo. Le exigieron aprender francés, el filtro oficial de esa corte. Tuvo que memorizar rituales públicos, a quién sonreírle y la forma exclusiva de saludar. Tú y yo sabemos que las personas son selectivas con lo que cuentan, pero ella aprendió los límites del silencio real. Comprendió que algo tan cotidiano como ir al mercado o hablar con un extraño tenía un peso muy distinto al entrar a la realeza. Y aunque los círculos de poder eligen a quién aceptar, Tessie lo asumió con una firmeza que sorprendió a todos dentro del palacio. No era alguien que se dejara vencer fácilmente. Ella elegía sus batallas. Creció en un entorno donde los problemas se resolvían con total sentido práctico y donde quejarse era simplemente un lujo que su familia no podía darse. Así que decidió adaptarse y transformarse, pero siendo muy selectiva para no perder su esencia y seguir siendo ella misma. En el año 2006, Tessie dio a luz a Gabriel, el primer hijo de la pareja. Fue un embarazo que llegó antes de casarse, algo que en la exclusiva y selectiva casa Grand Ducal de Luxemburgo generó muchísima tensión. La presión de la institución y la familia para que formalizaran su relación fue inmensa. Finalmente, el 24 de septiembre de 2006, Luis y Tessie eligieron casarse en una ceremonia civil muy discreta en Gilsdorf, un pueblito luxemburgués. Fue una boda bastante sencilla para los estándares de la monarquía. Cero lujos excesivos y sin medios de comunicación masivos. Fue un evento íntimo y selecto. Reflejaba muy bien cómo era su relación, pero también todas las complicaciones que rodeaban a la pareja. La prensa, que siempre elige qué rumores contar, habló de una frialdad familiar. Pero Tessie estaba ahí, firme con su bebé, comenzando una vida que semanas atrás le habría parecido imposible. Volverse princesa de Luxemburgo no fue algo rápido ni fácil para ella. El título llegó, claro, pero venía con muchísimas reglas y condiciones, detalles y un sistema institucional que solía ser muy duro con quienes venían de afuera. Adentro, la realeza debatió muchísimo que Luis eligiera a una mujer sin sangre azul. Y aunque hacia afuera la familia mostró una cara amable y de total aceptación, los chismes sobre la tensión interna nunca dejaron de sonar por los pasillos del palacio. Lo que tú y yo sí podemos comprobar es que Tessie decidió forjar su propio camino dentro de la familia real con muchísimo esfuerzo. Fue muy selectiva con sus causas humanitarias, enfocándose en salud global y niñez. Su experiencia previa como enfermera no se quedó como un simple adorno del pasado, fue una pasión que llevó a su nuevo rol, usando los reflectores para impulsar proyectos que pocos miraban. Luego, en 2007, nació Noah, el segundo hijo del matrimonio. La familia se hacía grande y la imagen de Tessie dentro de la realeza también. Ella elegía asistir y brillar en eventos oficiales, acompañaba a Luis en giras diplomáticas y cumplía con todas las ceremonias que dictaba la estricta agenda de la corona de Luxemburgo. Para la gente de afuera, parecía que esta joven había seleccionado y encontrado su lugar perfecto justo en el corazón de Europa. Pero detrás de esa fachada perfecta se escondían tensiones que el protocolo prefería no mostrar. Luis y Tessie eran muy distintos. Venían de realidades opuestas y elegían caminos de vida que simplemente no lograban empatar del todo.
Él llevaba toda su vida cargando el peso de su linaje. Ella, en cambio, entró a ese mundo siendo una mujer completa, con convicciones propias sobre qué batallas valían la pena. Lidiar todos los días con esas dos realidades era cansadísimo, aunque ambos decidieran guardar un absoluto silencio al respecto. Las sonrisas ante las cámaras siempre lucían impecables. Las fotos oficiales dejaban ver a una familia unida, pero ya sabemos cómo es esto. La cara que eliges mostrar en público rara vez refleja lo que pasa al cerrar la puerta. Tessie se negó a encajar en el molde que le impusieron. Esa era justamente su mayor cualidad. Su total incapacidad para quedarse de brazos cruzados, evitando ser un simple adorno en una monarquía que suele elegir ese destino para las esposas. Ella escogió ser útil. Quería marcar una diferencia real, no solo regalar sonrisas en eventos de lujo. Tras la boda, Tessie fue construyendo cuidadosamente un nombre por sí misma como defensora y embajadora social. Eligió aliarse con varias organizaciones internacionales para darle la vuelta a la lucha contra el VIH, sobre todo en las zonas más golpeadas de África. Viajó hasta regiones en conflicto y pobreza extrema, seleccionando causas ignoradas para mostrar realidades que los medios del palacio preferían ignorar. No vio su título como un lujo para disfrutar, sino que eligió usarlo como micrófono para aquellas personas que jamás habrían sido escuchadas por la gente en el poder. Su trabajo social le trajo aplausos a nivel mundial, e inevitablemente, una fama propia que fue separándose por completo de su relación con la casa gran ducal. Tessie dejó de ser únicamente la esposa del príncipe. Ahora era una mujer con voz propia, con misiones claras y una historia que conectaba directo con la gente, porque ella decidía mostrarse humana y sumamente real. Al mismo tiempo, eligió seguir preparándose. Estudió ciencias de la salud, armándose de herramientas académicas para darle mucho más peso a su activismo. En tiempos donde la mayoría de la realeza solo escoge posar para la foto sin aportar mucho, Tessie apostó por los resultados, aunque costara el doble. Luxemburgo no sabía si admirarla o extrañarse. Ella simplemente se negaba a adoptar la típica postura de una princesa europea. Era demasiado transparente, demasiado movida. Prefería ver la realidad del mundo antes que encerrarse cómodamente en la burbuja del palacio. Y esa ligera incomodidad silenciosa fue creciendo inevitablemente con los años. Al final, ¿qué nos dice todo esto? Que durante su matrimonio, Luxemburgo fue descubriendo a una princesa que jamás pidió permiso para elegir ser completamente diferente. Las personas eligen qué mostrar, y Tessie siempre elegía salirse un poco del guión. Elegía palabras directas y causas profundas. Tú y yo notaríamos rápido que esa franqueza rompía lo que el protocolo demandaba. Decidía priorizar la pura honestidad frente a la prensa, filtrando la diplomacia. Y claro, eso generaba ruido en los selectos círculos de la aristocracia europea, donde cada gesto se elige y se mide con lupa. Esa franqueza que ella seleccionaba era aire fresco para algunos y un enorme problema para otros. La realeza de Luxemburgo selecciona con pinzas quién entra. Son la monarquía más reservada de Europa, con una comunicación fríamente calculada. Eligen cada aparición pública. Su imagen es el resultado de décadas de filtros muy cuidadosos. Pero Tessie eligió la espontaneidad. Decidió hablar de lo incómodo, siendo esa variable impredecible que el sistema jamás habría seleccionado. Mientras tanto, su vida familiar avanzaba. Gabriel y Noah crecían rodeados de privilegios, pero cargando con el peso de una identidad dinástica que no pudieron elegir desde niños. Tessie eligió ser una madre 100% presente, algo evidente incluso durante sus años más intensos bajo los reflectores públicos. Para ella, ser mamá no era un simple accesorio de princesa. Fue una elección vital que tomaba tan en serio como su intenso trabajo humanitario. Sin embargo, bajo esa fachada perfecta, Louis y Tessie empezaban a elegir rumbos distintos, navegando por aguas cada vez más turbias. Sus distintas elecciones de vida y visiones del mundo, que al principio parecían complementarse perfectamente, terminaron alejándolos de forma silenciosa. No hubo dramas escandalosos en este proceso. Fue un distanciamiento silencioso. Ese que pasa cuando dos personas simplemente dejan de elegir los mismos espacios emocionales para conectarse. Cuando decides posponer las pláticas importantes una y otra vez, hasta que ya ninguna palabra logra salvar la relación.
Tú y yo sabemos que el mundo exterior no veía estas decisiones íntimas, pero el tiempo terminaría revelando la verdad. En 2007, tras 11 años juntos, Luis y Tessie decidieron hacer pública su separación. El mensaje oficial fue cortante, tal como la Casa Gran Ducal elige mostrar estas crisis. Palabras muy seleccionadas, un respeto mutuo de manual y exigencia de privacidad. Justo la salida elegante que una institución real siempre elige proyectar. Pero tras esos filtros institucionales latía una historia profundamente humana, marcada por decisiones mucho más dolorosas. Eran dos personas que eligieron intentar algo auténtico en un sistema que casi nunca permite mostrar la realidad. Veíamos a una mujer que decidió soltar su país, su idioma y su esencia para encajar en un mundo que, al final, eligió no aceptarla por completo. Y también pesaba el cansancio de una relación fracturada tras 11 años de lucha constante. La prensa seleccionó la noticia de inmediato, volando por Europa con esa rapidez típica de los escándalos monárquicos. En Irlanda y en todas esas revistas exclusivas que eligen analizar cada paso milimétrico de la realeza europea, Tessie volvió a protagonizar los titulares que antes la ignoraban. Pero esta vez la prensa eligió un tono muy diferente. Ya no la pintaban como la chica humilde que enamoró al príncipe. Ahora, las revistas la etiquetaban solo como la princesa divorciada, con todo el peso oscuro que esa palabra tiene dentro de las selectas monarquías europeas. Porque allá afuera, elegir separarte es un proceso doloroso y muy personal, pero normal. En la corona, el divorcio es una elección que golpea a la institución entera, provocando daños que superan lo privado. Y Tessie estaba por descubrir qué tan crueles podían volverse las consecuencias de sus decisiones. En 2019, el divorcio se oficializó. Con ello, el sistema tomó una decisión que ella apenas sospechaba, pero que jamás imaginó por completo. En su profunda lucidez, la institución eligió arrebatarle el título. La Casa Gran Ducal de Luxemburgo dictó que Tessie Anthony, su nombre oficial, ya no podría usar el nombramiento de princesa. Decidieron rebautizarla como Tessie de Nassau, un apellido que aceptaba su paso histórico por la familia, pero que de tajo la sacaba del selecto círculo de confianza real. Quien eligió perder su lugar en la monarquía no fue él, fue ella. La institución fue selectivamente cruel con ella. La mujer que venía de fuera, aplicando un castigo que jamás usarían con los que nacieron en la realeza. Arrancarle el título no fue solo un capricho administrativo en un par de papeles legales. Fue la decisión de borrar el vínculo que sostuvo su imagen durante más de 10 años. Cada evento elegido, cada entrevista, cada viaje humanitario funcionaba gracias a su posición. Ese rango era el filtro que le abría puertas importantes, audiencias y pláticas exclusivas que, por su origen humilde, jamás habría podido alcanzar por sí sola. Perderlo fue como apagar un micrófono. Significaba ceder esa visibilidad y el enorme poder de convocatoria que ella misma eligió construir con sudor. Pero Tessie no eligió rendirse. Al menos no tan fácil. Mantuvo viva su pasión por las causas benéficas usando su nueva identidad. Decidió seguir pisando foros globales sobre derechos humanos y salud. En el fondo, eligió mantener la misma esencia pura que tenía antes de usar coronas. Tú y yo vemos que esta lealtad era su fuerza, pero también la herida viva de lo que perdió. Porque que te quiten un rango real no es borrar una palabra. Es que decidan arrancarte la identidad que forjaste por años, te expulsan de un círculo hiperselectivo que casi nadie conoce, robándote la certeza de pertenecer a un mundo que, a pesar de todo, ella hizo suyo. Tú y yo sabemos que las personas son selectivas. Al dejar de ser princesa de Luxemburgo, el mundo le mostró su lado más frío a Tessie. Las invitaciones a los eventos de la élite desaparecieron por completo. La prensa, que antes la perseguía para hablar de la monarquía europea o documentar sus viajes humanitarios, simplemente eligió mirar hacia otras figuras más rentables. Así de selectiva es la fama. La maquinaria mediática de la realeza funciona con una lógica implacable. En ese círculo exclusivo, el título lo es absolutamente todo. Tessie tuvo que asimilarlo en tiempo real. La gente elige a quién apoyar, y ella lo vivió durante la transición de su divorcio real y la pérdida del título. Fue una lección brutal. Le demostró que toda esa admiración era selectiva, atada únicamente a una corona y a un estatus que ya no le pertenecía, y evidenció
cuánto de su propia identidad se había enredado con esa vida palaciega, sin que ella lo hubiera dimensionado por completo. Las instituciones eligen a quién proteger. Sus hijos, Gabriel y Noah, conservaron sus títulos de príncipes, sumando una complejidad enorme a la dinámica familiar. Tessie era madre de 2 príncipes, pero la realeza le había quitado su lugar. Esa distinción traía consecuencias muy reales y cotidianas, afectando desde el protocolo en los eventos públicos de los niños hasta una custodia negociada entre leyes civiles ordinarias y las exigencias selectivas de la Casa Gran Ducal. Los detalles de su divorcio y custodia jamás se revelaron por completo. Las monarquías europeas siempre eligen qué ocultar para proteger su imagen. Pero lo poco que se filtró fue suficiente para comprobar que Tessie enfrentaba reglas escritas por y para un sistema elitista que ya había decidido excluirla por completo. Moverse en ese mundo desde afuera, sin el escudo de ex princesa y sin el apoyo institucional que alguna vez tuvo, exigía esa misma fortaleza que la caracterizó siempre, solo que ahora el reto era distinto. Ya no bastaba con intentar encajar en el mundo de otros, sino que debía construir el suyo propio. Tú y yo debemos analizar algo revelador. La forma en que Tessie reaccionó al perder su estatus y su matrimonio lo dice todo. No dio declaraciones llenas de amargura en la prensa. Tampoco vendió entrevistas con reclamos hacia la familia real que decidió hacerla a un lado. Evitó el típico escándalo mediático y ruidoso que solemos ver cuando alguien se siente traicionado por instituciones con tanto poder y dinero. Lo que ofreció fue silencio y poco a poco una profunda reconstrucción. Tessie empezó a forjar una imagen pública que no rogara atención sin depender de un título nobiliario. Eligió apoyarse en sus verdaderos talentos, retomando con muchísima fuerza su trabajo en temas de salud mundial. Se unió a organizaciones internacionales, eligiendo proyectos que realmente valoraban su experiencia y su talento genuino para conectar con la gente. Apostó por el empoderamiento femenino, una lucha que, tras haber sido descartada por la realeza, cobró un peso inmenso para ella. Además, buscó nuevas formas de alzar la voz. Gracias a las redes sociales, ya no necesitaba pasar por el filtro selectivo del palacio. La comunicación digital directa le dio el control absoluto. Podía hablarle a su comunidad de frente, creando una marca personal alejada del estricto protocolo real y sin rogarle aprobación a una institución que decidió darle la espalda. Esta reinvención resultó, en muchos sentidos, mucho más honesta que su forzada adaptación a la realeza. En aquel entonces, tuvo que modificarse por completo para caber en un molde ajeno. Ahora se reconstruía desde su esencia, sin exigencias externas, eligiendo cuidadosamente su camino y cumpliendo únicamente sus propias expectativas. Era de cierta manera la primera vez en años que la ex princesa tenía la libertad absoluta de ser simplemente Tessie Anthony. Pero esta historia no se entiende a fondo si ignoramos el entorno tan particular donde se llevó a cabo. Las monarquías actuales viven una enorme hipocresía. Públicamente eligen venderse como instituciones modernas, supuestamente comprometidas con la verdadera inclusión y la igualdad de todos. Pero puertas adentro, aplican filtros clasistas. Siguen valorando la sangre azul y el linaje aristocrático por encima de cualquier mérito o capacidad personal. Tessie se convirtió en la prueba de fuego de ese sistema. Su ingreso a la familia real desató cuestionamientos que ellos simplemente prefirieron ignorar. ¿Qué espacio le das a alguien sin títulos de nobleza, dentro de una estructura obsesionada con el pedigrí y los apellidos? ¿Acaso una mujer trabajadora, irlandesa y sin cuna de oro puede integrarse a la realeza europea? ¿O solo será una invitada a la que eligen tolerar? La respuesta que nos deja su caso es dura y bastante cruel, porque a pesar de todo su esfuerzo por encajar y adaptarse, de su labor filantrópica, de ser una madre entregada y de sus ganas reales de sumar valor a la corona, al romperse el matrimonio, la institución no dudó en arrebatarle lo que creía suyo. El título nobiliario regresó intacto a la casa ducal. Tessie fue descartada de inmediato, un patrón selectivo que no era nuevo en las monarquías europeas y que definitivamente volveremos a presenciar. Las mujeres que entran a la realeza por amor y salen por divorcio enfrentan siempre la misma trampa. Todo el estatus ganado se esfuma al instante. Sin embargo, esos años enteros de vida, de desgaste y de identidad sacrificada, nadie se los reintegra jamás.
Un trato desigual que Tessie ahora conocía desde las entrañas, viviendo en carne propia esa dolorosa y fría selectividad. Mientras Tessie intentaba rearmar su vida lejos de la corte de Luxemburgo, el público allá afuera seguía juzgándola, eligiendo minuciosamente qué opinar, tal como pasa con todos los que caen del brillante escaparate de la aristocracia europea. La prensa publicaba posturas muy variadas. Ciertos medios elegían mostrarla con lástima, como la inocente irlandesa que se tragó el cuento de hadas y terminó pagando muy caro su fantasía. Otros preferían admirar su resiliencia, aplaudiendo una firmeza que muy poca gente habría logrado mantener bajo semejante acoso mediático y presión institucional. Pero casi nadie ponía en duda su esencia. Tessie jamás permitió que un equipo de relaciones públicas moldeara a su antojo su personalidad, ni se prestó a ser un simple adorno dentro del palacio. Para bien o para mal, siempre eligió ser ella misma, y sabemos que en las monarquías europeas llegamos al final, y tú y yo podemos verlo claro. En un mundo selectivo que te exige sacrificar tu esencia, su actitud destacó. Allá en Irlanda, su historia sigue causando un eco imborrable. Tú y yo sabemos cómo la gente elige a sus ídolos. Para muchos irlandeses, su ascenso dio un orgullo genuino. Probaba que una joven de un barrio obrero en Dublín podía ser seleccionada por los círculos más exclusivos de Europa. Pero las élites son selectivas al descartar. Su caída, o su salida forzada de esos niveles, causó tristeza y coraje, pero también ese amargo reconocimiento de que al final, las personas eligen a quién excluir, porque Irlanda entiende cómo el mundo selecciona a sus hijos. Salen a buscar un lugar y, a menudo, la sociedad decide devolverlos a casa con las manos mucho más vacías de lo que alguna vez esperaron. Tessie eligió no regresar a Kilnan. Su vida ya no encajaba en su viejo barrio. No por sentirse superior o haber decidido mirar a todos desde arriba, sino porque sus elecciones y vivencias la transformaron. Ahora pertenecía a un espacio selecto sin dirección fija. Ese es el costo silencioso cuando decides vivir filtrando distintos mundos. Tessie fue sumamente selectiva con sus prioridades. La relación con sus hijos siempre fue el pilar de su historia antes, durante y después de aquel divorcio. Gabriel y Noah crecieron notando cómo su madre decidía no encajar del todo en ese molde tan exclusivo y riguroso de las madres de la realeza tradicional. Prefería llevar a sus hijos a eventos humanitarios en zonas de pobreza extrema, eligiendo descartar los exclusivos e impecables circuitos sociales que la aristocracia europea suele frecuentar. Al elegir criarlos así, exponiéndolos a realidades que la élite prefiere ignorar, Tessie hacía una clara declaración sobre qué valores había decidido abrazar y cuáles no. Tras el divorcio, las instituciones fueron restrictivas, pero Tessie eligió pelear. Mantenerse cerca de sus hijos fue una prioridad que defendió con uñas y dientes, tal como siempre defendió a quienes decidía amar. Ella nunca elegía la resignación pasiva. Si consideraba algo importante, decidía pelearlo a fondo, utilizando absolutamente todas las herramientas que tuviera disponibles. Sus hijos crecían en un mundo muy selectivo. Su madre seguía siendo elegida y reconocida a nivel internacional por su increíble y dedicada labor humanitaria, pero la institución ya había decidido quitarle el título. Esa etiqueta que los conectaba formalmente dentro de la exclusiva jerarquía de la familia del Gran Duque era una realidad confusa para cualquier niño, sin importar cuántos palacios o privilegios selectos tuvieran alrededor. Tessie decidió que esa confusión no se volviera distancia. Cómo los abogados elegían manejar los despachos y las negociaciones en la corte era una cosa muy distinta. Pero ella eligió cómo llevar la relación diaria con sus niños. Esa era la realidad que Tessie decidió moldear libremente, seleccionando siempre el amor por encima de todo. La maternidad fue el primer lazo que la conectó a la corona de Luxemburgo. Una familia famosa por elegir cuidadosamente a sus miembros, y seguía siendo el lazo más genuino, uno que ningún decreto ni cambio de título podía desechar. Pasaron los años tras el amargo divorcio, y Tessie eligió construir una nueva vida. Si la miras desde afuera, daba la impresión de alguien que sencillamente decidió seguir adelante y pasar página. Pero elegir avanzar, cuando tu punto de inicio fue tan excepcionalmente particular y selecto como el suyo, jamás es neutro. Es decidir reinventarte todos los días, filtrando constantemente lo que dejas atrás
y seleccionando con cuidado lo que estás construyendo ahora. Ceci eligió continuar en las organizaciones internacionales. Su nombre seguía siendo seleccionado en círculos muy específicos dedicados a la salud mundial y a los derechos humanos, aunque los presentadores oficiales decidieran ser selectivos y descartar cada vez más las menciones sobre su antiguo y prestigioso estatus en la realeza. Había elegido ser Tessie de NASA, activista, embajadora, madre. Esa selección era suficiente. En muchos sentidos, esa decisión de vida era mucho más que suficiente, pero era distinto. Y esa diferencia traía un peso que únicamente ella podía elegir cómo medir en total intimidad. El acceso a plataformas de alto nivel, sumamente selectivas, que antes daba por hecho, comenzó a complicarse. En ese selecto mundo de diplomacia y organizaciones globales, el título de la realeza no es un simple adorno. Es la llave para ser elegido. Abre puertas celosamente vigiladas. Te permite llegar a líderes que de otro modo simplemente elegirían no darte el tiempo. Tessie eligió usar esa llave para el bien. Perderla significaba tener que ingeniárselas para ser admitida en esos mismos espacios, luchando con mucha menos ventaja estructural. Analicemos esto juntos. Lo hacía porque Tessie jamás esperó favoritismos. Hay un punto donde la historia que otros deciden contar, esa que los medios y el público eligen consumir, se separa para siempre de la experiencia interior, la vida que eliges vivir. Para Tessie, ese momento llegó años después del famoso divorcio, cuando las revistas fueron selectivas y su historia dejó de vender, quedando completamente fuera del radar elegido por la superficial prensa de la aristocracia. Para muchos, al no ser elegida por los medios, desapareció. La princesa que perdió todo fue descartada de las páginas que antes explotaron su drama. En el cruel mundo de las noticias, una vez que la audiencia elige soltar el drama principal, deciden descartar al protagonista. Deja de importarles hasta que algún escándalo nuevo decida ponerlo otra vez bajo los reflectores. Pero Tessie decidió no desaparecer. Solo dejó de asomarse a los lugares exclusivos donde antes querían verla. Ella seguía trabajando, siendo mamá y eligiendo construir la mejor versión de su vida, completamente limpia y sin depender de palacios o títulos reales. Que ella eligiera avanzar lejos del circo mediático no lo hacía menos válido. Esa selección de privacidad lo volvía mucho más honesto. La gente suele ignorar estas historias. Quienes ocuparon posiciones muy exclusivas y luego deciden aprender a vivir sin reflectores, rara vez reciben una narrativa justa porque el público elige consumir lo que vende. A nadie le importa el Pacífico después, esos silenciosos años donde decides armar tu vida de nuevo, o las decisiones diarias que no arman un gran escándalo. Prefieren seleccionar el ascenso glorioso y el fracaso, los dos extremos de la historia, eligiendo ignorar el medio. Pero ambos sabemos que justo ahí es donde verdaderamente decides cómo vivir. Tessie eligió habitar en ese punto medio. Y por lo que vemos, decidió vivirlo con la mismísima fuerza con la que seleccionó cada paso anterior. Así que, para captar el peso de lo que Tessie dejó atrás al ser descartada por la realeza de Luxemburgo, tú y yo sabemos que las personas somos selectivas. No solo buscamos comodidades, elegimos algo más profundo: la pertenencia. Por más de 10 años, Tessie eligió pertenecer a algo inmenso. Una familia real europea con siglos de historia, una dinastía muy selecta en el mapa político de Europa. Un relato colectivo que otorgaba a sus miembros elegidos una identidad que aplastaba lo individual. Pertenecer a esos círculos selectos cobra su precio en restricciones, pero a cambio regala algo rarísimo. La certeza de tu lugar te dice exactamente quién eres y qué pieza eliges jugar en el esquema de este mundo. Pero las instituciones son selectivas y pueden descartarte. Cuando esa pertenencia se esfuma, sea por elección o por fuerza, queda un hueco brutal. Tessie armó toda su vida adulta ahí. Escogió meticulosamente a sus amigos en Europa, filtró sus proyectos de trabajo y moldeó el entorno de sus hijos. Todo estaba amarrado a su exclusivo lugar como miembro de la familia real de Luxemburgo. Al cortarse ese lazo, su rutina entera tuvo que seleccionarse y tejerse de nuevo. Un cambio invisible por fuera, pero que por dentro te sacude. Sin embargo, Tessie siempre ha sido selectiva con sus batallas, demostrando una habilidad tremenda para reinventarse a sí misma. Cruzó ese abismo emocional entre Quilamán y el Gran Ducado. Eligió aprender un idioma nuevo,
un protocolo distinto y otra identidad. Si ya había elegido transformarse antes, podía repetirlo. La duda no era si lograría hacerlo, sino qué precio pagaría esta vez. El 2019 abrió otro capítulo. La prensa, siempre selectiva con los pasos de una exprincesa, enloqueció al descubrir su nuevo romance. El nombre del sujeto se filtró rápido. Los medios mostraron esa condescendencia que eligen usar cuando juzgan a las mujeres fuera de la monarquía. Pero Tessie es selectiva con su felicidad. Este amor era pieza clave en la reconstrucción personal que eligió tras el divorcio. Era la prueba de que ella decidía seguir. El capítulo en Luxemburgo quedaba formalmente cerrado, y ahora elegía escribir sus siguientes capítulos sin depender en absoluto de su pasado real. La gente, siempre selectiva en sus simpatías, se dividió. Muchos celebraron su decisión, viendo en este paso una muestra genuina de valentía. Otros eligieron la crueldad. Ya sabes cómo es el entorno digital. Se dedican a destrozar figuras públicas comparando y escupiendo rumores sin filtro. Y unos pocos decidimos verla como lo que realmente es: un ser humano superando el infierno y simplemente eligiendo seguir viviendo. Porque justamente ahí radica la fuerza de Tessie Anthony. Su historia nos atrapa porque habla de cómo elegimos sobrevivir. No solo es la tragedia de una princesa que perdió todo. Es el relato de alguien que elige conservar su humanidad, aceptando sus defectos, con cicatrices profundas, pero con esa voluntad selectiva de levantarse, algo que ningún decreto real le puede arrebatar a nadie. Piénsalo conmigo. La figura de Tessie Anthony nos empuja a cuestionarnos algo colectivo, mucho más grande que su simple drama personal. Nos revela lo selectivos que son los sistemas, a quién deciden proteger y a quién desechan cuando golpea la tormenta. Las monarquías de Europa son, por diseño, un club exclusivo que transfiere poder e identidad solo a ciertos linajes elegidos. En ese modelo, si entras por matrimonio, la institución te tolera de forma selectiva. Te usan, pero jamás dejan de verte como una intrusa. Tessie lo sufrió en carne propia. Esa selectividad fue brutal, porque las diferencias entre su mundo y su familia política eran abismales. No era solo un simple choque de nacionalidades o idiomas. Era una clara cuestión de clases, de historia familiar. Esos filtros silenciosos que separan a los aristócratas de quienes aterrizan en ese mundo de lujo sin ninguna brújula. Que ella haya escogido brillar en esa corte, impulsando causas humanitarias y manteniendo un perfil público digno en Luxemburgo, y ser madre comprometida, demuestra su tenacidad. Que le quitaran el título al salir solo expone lo selectivo del sistema. Ambas realidades conviven. Aquí nadie elige ser el villano de caricatura, ni tampoco la víctima sentada a esperar. Son personas complejas en instituciones rígidas. Toman decisiones selectivas, desatando consecuencias que nadie jamás pudo anticipar. Y en el fondo, Tessie encarna la gran duda. ¿Qué decides salvar de ti misma cuando te quitan el título que te definía ante todos? La respuesta es que eliges rescatar muchísimo. Tessie Anthony, o Tessie de Nassau como la llama la burocracia formal, es hoy, en pleno 2025, una mujer de 40 años que ha elegido vivir más facetas que la mayoría en su vida. Hija de un barrio obrero de Dublín, enfermera, novia de un príncipe y la nuera que una casa real jamás planeó tener. Princesa, activista global, divorciada, madre compartida, exprincesa y mujer renaciendo. Ella ha seleccionado qué lección llevarse de cada marca. No todas dejaron cicatrices, pero eligieron marcarla. Esos golpes nunca se notan a simple vista, y en el caso de ella, su destreza para elegir qué mostrar, manteniendo normalidad mientras procesaba pérdidas inmensas que muy pocos soportarían desde dentro, demuestra una fortaleza que no necesita cámaras para ser real. Todos sabemos lo que le quitaron: el estatus, el acceso institucional, la visibilidad y esa red protectora de la familia más poderosa de Europa. Pero ella eligió qué quedarse. Retuvo a sus hijos, ese vínculo irrompible, y sus firmes convicciones sobre el trabajo humanitario global. Decidió mantener su reconocimiento en los círculos internacionales donde eso importa, y sobre todo eligió salvaguardar su propio autoconocimiento. Ese que solo alcanzas cuando la vida te arranca lo material y te obliga a ver, sin filtros, qué elegiste dejar en tu interior. Tú y yo lo vemos.
Tessie es simplemente una mujer que no necesita ningún castillo prestado para saber exactamente quién es. La historia de Tessie Anthony no tiene un final definitivo, porque ella elige seguir viviendo, eligiendo qué construir y quién ser. Pero hoy, tú y yo haremos una pausa para analizar sus decisiones. Tessie eligió entrar a la realeza europea desde un lugar totalmente inesperado. Decidió vivir su paso por la monarquía con una autenticidad que incomodó al sistema. Y cuando eligió salir, lo hizo con una dignidad que casi nadie lograría mantener intacta. Este camino que ella seleccionó, con sus claroscuros, y con precios y recompensas que tú y yo jamás podríamos calcular con exactitud, es la muestra perfecta de cómo una mujer elige plantarse hoy frente al rígido mundo de las monarquías europeas del siglo XXI. Ella no eligió fracasar, aunque hubo pérdidas reales. Tampoco compró la idea tradicional de éxito, a pesar de sus innegables y genuinos triunfos. Al final, decidió vivir una vida real y cruda, asumiendo toda la complejidad y el caos impredecible que uno escoge enfrentar. Un camino que ella empezó en Kilnamank, cuyas páginas finales todavía elige no escribir. Piénsalo un momento. Una mujer que eligió amanecer siendo princesa, luego aceptó ya no serlo. Y al día siguiente, decidió levantarse de todos modos, porque así actúan las personas que seleccionan de qué están hechas. Los títulos van y vienen, pero tu esencia se elige. Y ella elige despertar, seguir y simplemente ser.